Luis Humberto Fernández, diputado federal, Distrito 6, Querétaro. Bueno, yo soy, sobre cómo llegué al movimiento, cómo llegué a la política, pues yo soy un académico, básicamente. Yo me había educado a la academia y en el 2003, junto con el licenciado Manuel Camacho Solís, empezamos a participar. Previo a la etapa del desafuero, con lo del primer libro se empezaron a hacer las giras, luego empezamos a hacer las redes ciudadanas en favor del licenciado López Obrador, y a partir de eso fuimos construyendo. Yo me estaba dedicado fuera de la política, mi actividad era básicamente la académica, pero siempre cercano al movimiento, porque es algo que es muy importante, que la mayoría de los que venimos de esa época éramos voluntarios. No había sueldos, ni pensar que hubiera COTS, ni pensar que hubiera una estructura. Y a partir de eso, junto con Sinue Piedra Gil, empezamos a trabajar la primera campaña de Andrés Manuel en Querétaro. De ahí, pues ya todo lo que siguió después, la consulta del petróleo, muchísimas cosas, hasta pues que al final pues, llegamos al triunfo del presidente López Obrador en el 18. Ahí luego él me invita como autoridad educativa en la Ciudad de México, y de ahí pues gané la elección en un distrito interesante que es todo el norte de la capital de Querétaro, y aquí estamos siguiendo en la lucha con las mismas ganas desde esos entonces. En cuanto a cuál es la agenda, lo más importante es que todos pertenecemos a una casa y la prioridad son las iniciativas de la presidenta. ¿Por qué? Porque este es un movimiento en el cual no es el yo, es el nosotros. Y el proyecto primero es la transformación, y las iniciativas que ha planteado, que son muy importantes, las que ha planteado la presidenta y en su momento el presidente López Obrador. En lo personal, pues yo tengo tres inquietudes. Uno es el combate a corrupción. Creo que hay un tema muy importante que le ha hecho mucho daño al país, que es la corrupción inmobiliaria. Tenemos otro tema que es muy, muy importante, que es todo el tema educativo. Al final del día yo soy un maestro. Y tercero, y creo que es también muy, muy importante, es todo el régimen laboral que se va a venir derivando a partir de la inteligencia artificial. Entonces, estas son algunas de las prioridades que traemos ahorita, pero sin embargo, reconociendo que las prioridades del yo se subsumen a la prioridad del nosotros, que es el proyecto de transformación que plantea la presidenta. ¿Cuál es el papel de esta legislatura? Esta legislatura no es la que más cambios ha hecho a la Constitución. Recordemos que Peña Nieto y Calderón cambiaron muchísimo la Constitución, pero sí es la que ha hecho la reforma más importante al marco constitucional de este país. ¿Qué pasó? Que es algo que creo todos quienes somos diputadas y diputados por Morena, que ayudamos a desmantelar un sistema opresor, un sistema rapaz, como era el sistema neoliberal que se fue construyendo en tantos años, para construir un sistema constitucional más justo, más humanista, más centrado en la gente, menos en los negocios. Entonces yo creo que todos los que hemos sido parte de este cambio, primero hay que reconocerle a las compañeras y compañeros diputados que nadie se ha pandeado, que nadie se ha rajado, y que hemos sido parte fundamental de esta reforma constitucional, que es la transformación más importante que ha tenido el Estado mexicano en la época moderna. Tener esta arquitectura constitucional sensible, sensata, pero sobre todo algo muy importante y que se ha hablado poco. Nuestra agenda ha sido retomar la potencia del Estado mexicano para que las utilidades públicas sean de todos y no como antes, que había costos públicos y utilidades privadas. Entonces, esta gran transformación del Estado mexicano creo que es algo que nos debemos sentir muy orgullosas y orgullosos, no solo quienes venimos de la lucha, sino en particular las diputadas y diputados de esta legislatura. El tema de fondo es que no solo es una transformación constitucional, sino que se ha hecho una adecuación muy sistemática, muy ordenada, muy coherente. Primero reformamos la Constitución. Luego, a partir de esta reforma de la Constitución, se han hecho las leyes secundarias, y a partir de esto se han hecho las otras leyes derivadas que dan un aparato jurídico muy ordenado, muy sistemático y sobre todo muy funcional. Y hay una ley que se ha hablado mucho y que es muy, muy importante, que es la ley de aguas, que son dos reformas. Es una creación de una nueva ley y la reforma a una ley existente.
Y creo que aquí vale la pena hacer un paréntesis dentro del gran marco de reformas constitucionales. ¿Por qué? Porque ha habido mucha infamia, ha habido muchas mentiras en este sentido. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Uno, algo muy importante, que el agua es para todas y todos los mexicanos y no para los gandayas. Entonces, esto es fundamental. La Constitución, desde el 17, dice que el agua es patrimonio de todas y todos los mexicanos. A partir de una reforma hecha en la época neoliberal, el agua se volvió una mercancía. Entonces dejó de ser patrimonio de todas y todos. Entonces, esta es una ley que más allá de los ruidos, más allá de todas las infamias que se han dicho, ¿qué es lo que hace? Hace que el agua sea de todos y para todas y todos. Entonces yo creo que es una buena ley por donde la veas, es una ley que ordena, es una ley que combata la corrupción, no afecta a quien sea decente, no afecta a quien esté ordenado, y si es lo que hace es ordenar todo el sistema hídrico nacional de una forma respetuosa de los derechos humanos, pero también respetuosa de los derechos adquiridos. Entonces hay que estar muy atentos para que no caer en estas provocaciones y sobre todo no caer en esta desinformación que se ha venido alimentando por grupos muy específicos. Mira, sobre quiénes están haciendo estos movimientos, yo distinguiría en dos partes muy importantes. Yo creo que hay un segmento legítimo, un segmento que tiene una preocupación auténtica, y en este segmento la responsabilidad del gobierno y de nosotros como legisladores es informar, aclarar, ponernos a su disposición y sobre todo dialogar sobre este segmento legítimo. Pero también hay que distinguir entre estas expresiones que son válidas y legítimas. Mira, imagínate los que venimos de tantos años en la lucha, ahora nos escandalicemos de la movilización, pues sería impropio. Pero a quienes tienen este tema legítimo se les debe corresponder con atención, información y claridad. Pero no debemos de confundir quienes tienen esta preocupación legítima con quien tienen otro tipo de intereses y que se han dedicado a acaparar, a especular y a convertir el agua en una mercancía. Entonces, yo creo que sí hay que distinguir, y son dos tratos y dos estrategias diferentes que se deben de seguir, pero sobre todo tener la sensibilidad para distinguir quien tiene una preocupación sincera, quien tiene una preocupación honesta y quien quiere buscar preservar un privilegio a costa del agua de las y los mexicanos. La historia de México se circunscribe a dos cosas. A que México ha sido la arena donde se enfrentan permanentemente dos fuerzas. La fuerza que busca que lo público sea público, los republicanos, quienes han buscado siempre la supervivencia y la prosperidad del Estado mexicano. Y el otro grupo que ha tenido diferentes nombres a lo largo de la historia, pero son los mismos actores, que es quienes buscan la apropiación de lo público para un interés privado. Toda la historia de México se circunscribe a esto. Y en esta nueva etapa de la historia, nuevamente lo que visualizamos es, por un lado, quienes buscamos que lo público sea de todas y todos, y quienes buscan que lo público sea de los pocos, de los menos. Entonces, al final, nuestra lucha se circunscribe a que no se vale tener utilidades privadas con lo que nos pertenece a todos de manera abusiva. Esta reforma no está encaminada a afectar a los empresarios, no está encaminada a afectar a nadie. De hecho, si tú lo ves, algo que nos han criticado los malquerientes es que ya no sabes cómo se les acaban los argumentos. En la Cámara pasó algo muy divertido, se les acabaron los argumentos y ya empezaron a inventar cosas. Pero los mismos que critican una cosa te dicen que se favoreció a los empresarios, los mismos que te criticaban. Entonces, pues acaban cayéndose estos argumentos, pero en ningún momento se le afecta a alguien que está haciendo negocios de forma legítima, en ningún momento se le está afectando al campo, en ningún momento se le está afectando a quien tenga su régimen de agua perfectamente legal. Al revés, se está regularizando. Entonces, pues aquí nuevamente hay que estar muy atentos a lo que es lo legítimo, lo sensato, a lo que es el agandalle del agua. Yo creo que esto es algo que hay que darle mucha reflexión a qué significan estos 7 años de gobierno, porque son 7 años de gobierno, pero más de 20 y tantos años de lucha. Estos 7 años de gobierno
tienen un significado muy importante. Es la promesa cumplida desde la campaña del 2006. Desde la campaña incluso anterior, desde la del 2000, cuando el presidente López Obrador en ese momento era candidato a jefe de gobierno de la ciudad, su eslogan era: por el bien de todos, primero los pobres. Esa promesa que se hizo en el 2000, hoy se materializa con estos 7 años de transformación. Entonces, para mí es algo que es muy emotivo, muy sensible, porque pues, muchísimos de los que venimos de tantos años de la lucha, en algún momento no pensamos que se pudiera llegar a la presidencia, hacer esta transformación. Entonces, primero significado es la promesa cumplida de tantos años de lucha. Segundo, es la oportunidad histórica que tiene el país para desarticular mecanismos de sumisión, mecanismos de apropiación, mecanismos rapaces, para encontrar un México más justo, más desarrollado, pero ¿cómo? Con bienestar, incluyendo. Entonces, eso creo que es el mayor tesoro que tenemos y sobre todo que vemos resultados. A mí me da mucha risa cuando veo los argumentos de la oposición en ciertos sentidos. ¿Por qué? Porque al final del día no encuentran sustento. Han tenido que caer en la infamia. Y esto es algo muy importante, porque mientras nosotros tenemos un marco conceptual muy claro, un marco ideológico muy claro, una ruta muy clara, por lo menos el PAN ha caído, y también el PRI, pues también, no quiero hablar porque es de mal gusto hablar mal de los muertos, pero el PAN se ha vuelto el vacío absoluto. Ha renunciado a toda su tradición, ha renunciado a toda su ideología, simplemente para estar diciendo que estamos mal. Y algo muy importante, en estos 7 años, todas las profecías que hicieron los malquerientes, todas las profecías que además hay que señalarlo, que son muy dolorosas para México, ninguna se ha cumplido. Si recuerdan, decían, primero, que se iban a ir del país, no se fueron. Segundo, que el dólar iba a estar a 40 pesos, no se dio. O sea, una serie de catástrofes. Pero qué podredumbre deben de tener en el alma, que su ideología sea apostar a que a México le vaya mal para que ellos les pueda ir bien. Entonces, además de la promesa cumplida, es el reforzar nuestra conceptualidad, nuestra claridad de ruta frente al vacío y a la mezquindad de la oposición. Y por último, algo que es fundamental, que si bien hemos avanzado muchísimo, todavía tenemos mucho que avanzar en construir una ruta de igualdad, una ruta de prosperidad compartida, una ruta de bienestar. Y aquí sí quiero poner el acento en mi tierra, en Querétaro. En Querétaro siempre han dicho que es conservador. Es falso. Ya lo hemos ganado varias veces. Claudia arrasó allí. Pero también les quiero decir que Maximiliano pensaba lo mismo. Y vean cómo acabó en el Cerro de las Campanas. Donde ha triunfado la República siempre ha sido en Querétaro. Y esta transformación, parte de los siguientes pasos de la transformación, es que la República llegue a Querétaro. Hola, soy Luis Humberto Fernández, diputado federal por Querétaro. Los invito a ver la 4TV, es nuestro referente ideológico y es donde nos debemos de mantener informados y atentos para estar al día de todo lo que pasa en la 4T. Síganla viendo.